Pa para pa pa pa. Pa pa. Pa para pa pa. Pa. Pa para pa pa. Pa pa. Pa para pa pa. Amigos míos, hoy nos encontramos en el estado de Florida, en Estados Unidos, en un lugar muy curioso que nos narra una pintoresca historia de amor y misterio, que de no ser por los testimonios que quedaron registrados, fácilmente se podría creer que se trata de una romántica leyenda. Sin embargo, romántico y legendario fue justamente el protagonista de esta historia. Pero antes de empezar, no olviden dejarme un me gusta y si no lo han hecho aún, suscríbanse al canal ahora mismo y compartan con todos sus amigos. Hecho esto, quédate conmigo, yo te lo cuento. Pa pa. Pa para pa pa. Pa. Pa para pa pa. Pa pa. Pa para pa pa. Al sur de la Florida y fronterizo con los Everglades se encuentra una pequeña ciudad, Homestead, que durante la primera mitad del siglo pasado fue escenario de la más prodigiosa obra megalítica de los tiempos modernos y fruto del amor, sí, del amor de un hombre hacia su amada, que generó una espectacular construcción rodeada de misterio. Estamos hablando del enigmático Coral Castle o Castillo de Coral. El protagonista de esta historia y de este magnífico y no suficientemente conocido monumento se llamaba Edward Lydskalnin, inmigrante de Letonia, donde nació en 1887 y donde a sus 26 años se enamoró perdidamente de una chica de 16, Agnes, con la que estuvo a punto de coronar su amor con el matrimonio, de no ser que ella, el día antes de la boda, inesperadamente y categóricamente rompió el compromiso y desapareció de la vida de Edward. A wonderful girl has taken my heart, a girl who appeared in my dreams. Her laughter and beauty won me. Para poder hacerle frente a la terrible tristeza y desilusión que ahogaba su corazón, Edward Lydskalnin decide emigrar a Estados Unidos, instalándose en una pequeña ciudad, Florida City, donde por el precio de unos $12 compró un terreno y en total soledad y absoluto secreto comenzó la construcción de este fabuloso castillo, dedicado a su amor perdido, como solía decir él mismo, y donde Edward se quedó toda la vida convencido que cuando llegara a oídos de su amada Agnes el portento que él le había construido, ella, conmovida, atravesaría el océano para finalmente casarse con él. Pero esto jamás ocurrió. Sin embargo, el verdadero misterio de esta historia está en la construcción de este castillo. Aún hoy, después de casi un siglo, los expertos que han investigado sobre esta misteriosa construcción se siguen preguntando cómo hizo un hombre de tan solo 1,5 metros de estatura y 54 kilos de peso, sin la ayuda de nadie, a mover estos enormes bloques de coral, como por ejemplo los que componen los muros que rodean el patio del castillo, de 3 metros de altura y que pesan el doble de los bloques de piedra que conforman la pirámide de Keops. El mayor de estos bloques pesa 29 toneladas y al interior del castillo hay 2 monolitos nada menos que de 8 metros de altura. Entre otras cosas,
Él construyó un telescopio orientado con precisión hacia la estrella polar y que lo usó para estudiar la trayectoria de la Tierra alrededor del Sol. Con estos datos, construyó un reloj de sol que solo marca las horas que él consideraba debía trabajar el hombre, de 9 a 4. Edward Lidskalnin trabajaba solo de noche para evitar miradas indiscretas, y cuando le preguntaban cómo lo hacía, él respondía que usaba la fuerza magnética y que conocía los principios físicos con los cuales se construyeron las antiguas pirámides egipcias. Declaraciones que solo aumentaban el misterio. Edward decía conocer el exacto manejo de los pesos y palancas también. Además, como atestiguan algunas viejas fotos, él utilizaba de algún modo un extraño trípode de madera de pino, en cuya cima había una misteriosa caja negra. De algún modo, este hombre extrajo más de 1000 toneladas de piedra caliza y comenzó a esculpirlas de distintas maneras, de modo que hizo incluso las camas y las habitaciones, hasta para los futuros hijos, con tanto de cunas. También esculpió la luna, los planetas, una fuente de agua. Todo esto generó la leyenda de las piedras voladoras. Se dice que algunos niños vieron a Lidskalnin hacer flotar las piedras por el aire como si fueran globos. Desde 1923, año en que Edward llegó a Miami, hasta 1950, año en que murió de tristeza, se dedicó sin descanso a la construcción de este castillo, dedicado a su Sweet 16, como él la llamaba a su amada Agnes, Dulce 16. El castillo de coral, o Castle Rocks, es, según dicen algunos estudiosos del tema, solo comparable a las piedras de Stone Age y a las grandes pirámides de Egipto, vista la grandiosidad y el misterio ingenierístico que rodea tales construcciones. Incluso la puerta de entrada al castillo y el mecanismo que la mueve es un curioso enigma, ya que basta un solo dedo para empujarla. O al menos así fue, hasta hace algún tiempo. En 1986, el mecanismo había dejado de funcionar y sacaron la puerta para arreglarla. Vieron entonces que giraba sobre un eje de metal y apoyaba sobre un cojinete de camión, como se esperaban. Pero no era todo. Descubrieron que todo estaba sostenido por una pequeñísima piedra de origen desconocido. Los ingenieros nunca pudieron replicar el mecanismo que hacía girar solo con el dedo índice esta roca de varias toneladas. Este episodio hizo que las teorías se multiplicaran, al punto que algunos llegaron a pensar que Edward era un extraterrestre y que este era un punto de aterrizaje de ovnis. Algunas herramientas que usaba, entre ellas un magnetómetro, dejan pensar que Edward usaba técnicas que de algún modo alteraban la estructura de las piedras, haciendo que pesaran mucho menos, o dicho de otra manera, que afectaba la física cuántica de las piedras. Sea lo que fuere que él conocía, se llevó su secreto a la tumba. Pero aún no he contado lo más increíble. En 1937, Edward se enteró que en Florida City, donde estaba construyendo su castillo, estaban loteando todos los terrenos a su alrededor. Y como él no deseaba tener vecinos, compró un terreno aislado en Homestead, a 15 kilómetros de distancia, y se trasladó con todo su castillo. Labor que le costó 1 año de trabajo y que realizó con la sola ayuda de un tractor. Ustedes se preguntarán, ¿cómo lo hizo?
pues nadie lo sabe. Edward Lyskalding dejó varios indicios y señales de sus conocimientos en varias de sus esculturas. Esta piedra en forma de T, por ejemplo, claramente hace alusión a las piedras de Stone Age. Se teoriza que con esto Lyskalding estaba transmitiendo el secreto de dicho megalito y de su ciencia olvidada. Sobre el monumento número 30, vemos esta forma triangular que él denominaba la corona del rey, y se cree que tiene relación con la Gran Pirámide de Giza de Egipto, la cual se encuentra justamente en la cámara del rey. La hipótesis es que Edward quiso decir que conocía los secretos de las técnicas usadas en esas antiguas construcciones. Edward Lyskalding fue, sin duda, un misterioso inventor y constructor, que fue capaz de usar antiguas ciencias perdidas. Pero también fue un irremediable romántico. A su amada Sweet Sixteen, él dedicó este bello castillo con dentro el más original regalo de San Valentín. Una gran mesa en forma de corazón, donde en su centro plantó bellas flores para ella, que año tras año no han dejado nunca de florecer. Si han encontrado interesante esta historia, déjenme un me gusta y suscríbanse al canal. Y no olviden compartir con todos sus amigos. Y nos vemos en la próxima historia. Yo te lo cuento. Pa para pa 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 para pa 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 para pa pa